nos contaba un delegado gremial y trabajador el pedido que estaban haciendo, ¿no? Hablamos con residentes también, porque siguen peleando sus salarios y aquellos trabajadores que dependen de los hospitales públicos nacionales son los más afectados. Y estaban pidiendo una instancia de diálogo, ¿sí? Tener un salario que superara la línea de pobreza. ¿Y con qué nos enteramos? Con ahí lo acabamos de leer, el comunicado del Ministerio de Salud diciendo que despiden 100 trabajadores porque están buscando la eficiencia, porque están buscando, porque era gente que no iba a trabajar. Y ya sabemos que vienen despidiendo gente, que están con menos trabajadores, que hay más demanda porque la gente está necesitando más del sistema público al quedarse sin trabajo o al no poder abonar la prepaga. Pero la respuesta fue esta: más despidos, más recorte, y encima te dicen que es para que todo funcione mejor. Adrián Previte es kinesiólogo del Posadas, y tuvo la gentileza de atendernos. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buen día a vos y a la audiencia. Bueno, ahí me contaban que vos habías sido en su momento uno de los despedidos, pero pudiste ser reincorporado, como ha pasado con otros trabajadores, pero la verdad que sigue siendo muy impactante ver cómo se está desfinanciando todo el sistema de salud y también cómo se busca de alguna manera disciplinar a los que protestan, ¿no? Sí, se está desfinanciando, se está desguazando. Digamos, ya cuando empezó este gobierno, esta es la tercera tanda de despidos así masivo. La primera tanda de despidos fue media aleatoria, sin digamos, ningún justificativo. Obviamente que todos los despidos no son despidos con causa, son todos despidos sin causa, porque como venimos con un nivel de precarización del 95%, digamos, los gobiernos anteriores también han dejado un terreno muy fácil para que venga Claro. cualquier gobierno que pretenda desarmar el sistema de salud pública o todo lo que sea público, simplemente rescindiendo un contrato que se viene renovando. Imagínate que yo soy contratado hace 25 años en el Posadas, contratos anuales que se renuevan, una irregularidad total que nos deja totalmente en una situación de vulnerabilidad, que hace que después cuando viene un gobierno que quiere descuartizar cualquier sistema público, lo haga con mucho mayor facilidad, ¿no? Entonces en este gobierno fueron 3 tandas. La primera fue aleatoria, la segunda fue bien direccionada hacia la militancia o hacia la gente que tiene algún tipo de participación gremial o que, digamos, defiende los derechos de los trabajadores, que fue el caso que me tocó a mí, que de los 45 despidos que hubo en la segunda tanda, 40 éramos dirigentes o delegados con fueros gremiales. No le importaron los fueros gremiales, no le importó nada, todo totalmente ilegal, por lo cual muchos fuimos reincorporados por la justicia, no por el hospital, por la justicia, y ahora todavía yo estoy con la causa judicial, tengo el amparo, pero todavía estoy con la causa judicial por el tema de la reincorporación. Y esta última tanda de estos 110 despidos, que tiene una particularidad que realmente es asombrosa. Yo no sé si es más disciplinador o cuál es el sentido, pero realmente es media tenebrosa. Te comento así rápido. Nosotros nos enteramos ayer, salió por el diario Clarín, Diario de la Nación, 2 medios que tienen bastante afinidad con estas políticas. Sí. Nos enteramos de que iba a haber 110 despidos. Sí. Pero la noticia, cuando la dan y vos entras a leer la noticia, dice: hoy, día jueves, se conoció que hubo 110 despidos por regularización de situaciones, por gente que no venía a trabajar. Lo que dice el comunicado es gente que no va a trabajar. Esto lo dice el comunicado, ¿no? Claro, gente que no va a trabajar, pero el comunicado. Pero el día anterior, día miércoles, sale la nota redactada en el día jueves. En el jueves, claro. Bueno, pero viste que tienen como un poder de evidencia, porque son como videntes, porque viste que también tenían el fallo de Cristina. Es muy loco, ¿no? Es un diario que se ve que tiene poderes también, más allá de los poderes reales, tiene como un poder de evidencia para saber lo que va a pasar mañana. Es muy loco. Sí, deben tener una bola de cristal ahí en la redacción y ellos lo hacen así y descubren lo que va a pasar a futuro. Es obvio
que se les informa primero a ellos, y no es que ellos le dan la orden al gobierno, bueno, lo que sea, pero los tipos lo sabían antes que el propio hospital, que los propios trabajadores, y que el propio el ministerio que lo informa hoy. El diario lo informó ayer. Sí, sí, sí. Increíble. Yo no sé si eso es para que uno baje los brazos, porque ya con estos tipos están todos organizados y ya lo dejan ver así sin ningún cuidado ya, ¿no? Sí, yo creo que se especula mucho con que gran parte de la sociedad hoy no le está importando, ¿no? Está viendo cómo sobrevive, no le está importando mucho el otro. Lo que no se dan cuenta es que a cada uno nos va a ir tocando algo y que esto, que afecta directamente a fuentes de trabajo, afecta a la atención, ¿no? O como estamos viendo lo que sucede en el Garrahan. Y aparte son cosas que después tampoco se siguen y no se sabe cómo continúan. De estos 100 despidos que les llegaron, o 110, ¿a quiénes afectaron? ¿Es cierto esto que dice? Te lo pregunto, ¿no? Porque es lo que aduce el ministerio, que es gente que no va a trabajar y que estos recursos que ahora se recuperan van a ir para los que quedan. Sí, mira, eso no pasó nunca. Eso Claro. que dicen ellos, ya nosotros vinimos de la época de Macri, que en la época de Macri hubo 2.000 despidos, 2.000. Y lo que pasó en el periodo de Macri y lo que está pasando ahora, que es muy similar, el desguace, uno, obviamente que en el ámbito público siempre hay irregularidades, o sea, eso ya es sabido que a veces hay excesos, eso lo sabemos todos, y más los que estamos adentro, que uno conoce que hay un sector, por ahí alguno que no cumple del todo, siempre es un margen, es Y algo también pasa en el marginal, ámbito no privado, ¿eh? No hay que pensar que el que se en el rasca ámbito, está solamente en el ámbito público. claro, seguramente sí, como yo trabajo en 2 hospitales públicos, te redacto lo Sí. que yo veo, que puede ser que el sistema es perfectible, que se puede hacer más eficiente, ¿no? Que a veces el servicio que se presta puede prestarse mejor. Lógicamente que es perfeccionable el sistema, pero cuando uno está dentro y ve cómo es la actitud, ya te das cuenta hacia dónde apuntan, porque si vos ves porque nos conocemos todos adentro, si vos ves que realmente hacen un relevamiento y por ahí gente que uno sabe que por ahí no es del todo cumplidora, bueno, lo intiman a que cumpla, y si esa persona no cumple, o sea, siguen los procedimientos que existen, los procedimientos, la persona que falta, ¿no? O sea, vos lo tenés que percibir, y si el tipo sigue incumpliendo, bueno, suspensión, despido, o sea, está todo el mecanismo, digamos, a mano para poder hacer las cosas como se tienen que hacer. Sin embargo, estos tipos, vos ves que no hacen nada de eso, y a la hora de despedir, despiden a trabajadores que nosotros los conocemos, que son trabajadores, muchos ejemplares, que cumplen funciones, muchos en áreas críticas, que al despedir a esa gente desarticulan un servicio entero. Entonces vos te das cuenta que quirúrgicamente lo que quieren hacer es desguazar el hospital y no optimizarlo ni hacerlo más eficiente. Si fuera a hacerlo más eficiente y de repente hay gente que no trabaja, nosotros, o sea, uno no va a defender gente que no trabaja. O sea, Claro, no, porque nosotros por eso, defendemos a los porque, a ver, trabajadores. porque la gente que no trabaja perjudica en realidad al que sí lo hace, que es la mayoría, porque aparte, a ver, esto que estás contando del Posadas se repite con cada organismo, con cada lugar que se quiere denostar. Se quiso hacer con las universidades, cuando se quiso instalar que no se auditaban, y después esto se demostró que no era así. Todo el tiempo se pone en duda. Después cuando van al Congreso, ¿no? Y se quieren modificar algunas cosas, lo que dicen es no toquen el equilibrio fiscal. Ah, es eso. Pero después, por eso hay que mentir con todo lo demás para poder seguir recortando, que es esta la intencionalidad, porque es con todos los sectores y es el mismo argumento para todos, siempre. Y tal cual, tal cual. Por ahí la gente no lo llega a ver, pero uno que está desde adentro, la verdad que el Posadas yo siempre lo tomé como una muestra, como es un hospital nacional, tiene acceso, digamos, dependemos directamente del Ministerio de Salud, que depende de Presidencia, es como una pequeña muestra de lo que es todo el país, de todo lo que, o sea, se ve todo, es un hospital con 4 gremios, un hospital muy grande, y uno si tiene un poco de observación se da cuenta que es una pequeña muestra de lo que es todo el país, ¿no? Y estos gobiernos hacen siempre lo mismo, te estigmatizan primero, después
con la excusa de que no es del todo eficiente o de determinadas cosas, lo que buscan es desaparecerlo. Ujú. Y encima lo primero que hacen es como si fuera un virus, como si fuera el HIV. Lo primero que atacan son las defensas, ¿viste? Te atacan las defensas. Entonces, a lo primero que le pegan están a los gremios, a la gente combativa. Entonces, desarticulan las defensas para que después el resto sea más fácil, ¿no? Claro. Claro, De dominar. queda sin red. ¿Y qué pasa, Claro, Adrián, con el nuevo director, ¿no? Porque se fue Luis Quintas y ahora Luis Quintas es el que asumió como nuevo director ejecutivo, que ya tuvo otros cargos también en Morón, después de la salida de Ángel Daniel Elía. ¿Han tenido posibilidad de hablar con el nuevo director? ¿Cómo es la relación entre no, ustedes? mira, Sí, no, nosotros desde que asumió esta gestión no tuvimos ninguna reunión con ningún director. Recién Elía fue el primero que nos recibió, hará 10 días más o menos. Tuvimos una reunión muy amable, supongo que será porque estamos en un año o estamos cerca de las elecciones y bueno, supongo que habrán tenido esa deferencia de recibirnos para tratar de mantener las cosas más tranquilas. Y íbamos a tener una nueva reunión hasta que renuncia el anterior director, que duró poco tiempo, un mes. Y cuando asumió este director, que asumió ayer creo, o el sí. miércoles o jueves, nos mandaron una nota que todavía no tenían director, cuando sí ya lo tenían, que bueno, nos iban a responder cuando asuma el nuevo director. O sea que no tuvimos ninguna reunión, pero no es nada raro, no tuvimos ninguna, o sea, nunca nos recibieron en estos 2 años, año y medio. Bien. Pero bueno, yo creo que lo que tiene que, el que realmente tiene que entender la situación es la persona que se atiende en el hospital, porque es a ella a quien se le apunta en realidad. Porque nosotros sí, cuidamos nuestro puesto de trabajo, pero ¿qué pasa cuando el hospital se desarticule, deje de funcionar? La gente que se tiene que atender en el hospital público, cuando ese hospital no esté, o cuando el servicio donde van no esté, ¿qué va a hacer? Entonces, esa es la gente que se tiene que realmente revelar ante esto, porque es el verdadero damnificado, es a quien se le apunta. Entonces, creo que tienen que tomar conciencia la población, que se le está atacando en forma indirecta, pero casi directamente, a la gente que no tiene prepaga, a la gente que no tiene recursos. Supongo que lo mismo pasa en las universidades, en la salud. Es esa gente la que tiene que salir a defender sus derechos Sí. también. Y en estos 100 despidos, ¿hay algún sector que fue más afectado? No, siguieron con la temática de despidos de gente con fueros de delegados. Ok, Y la verdad que quizás no en esta vuelta no afectó tanto al sector profesional propiamente dicho, porque ya estaba teniendo una sangría importante el sector profesional, porque no son solo los despidos, sino que al haber puesto, como justo muy bien dijo Cristina, el tema del cepo al salario. Es verdad, es un cepo al salario. Imagínate que yo 2 años atrás tenía un sueldo de 1.200.000 y pasados 2 años nuestro sueldo hoy es de 1.400.000. claro. O sea, un aumento comparado Con con la la inflación, inflación, claro, nada. sí, Entonces, y con la devaluación que nada, hubo nada, apenas asumió el gobierno. Claro, claro. así Nada, que, entonces tenés los despidos y aparte tenés la gente que se jubila que no se cubren esos cargos porque el gobierno no los quiere cubrir y después tenés un montón de gente que se va, claro, mucha gente que se pasa al sector privado porque gana el doble en el sector privado y después tenés un montón de residentes que terminan la residencia y no siguen en el hospital porque se van al privado. Entonces, el paciente que se va a atender, aparte de los despidos, tiene que la gente que está trabajando y que no es despedida también se va, sobre todo el sector profesional, el médico que puede ganar mucho más afuera. Entonces, sí, es un doble efecto de vaciamiento. sí, sí, clarísimo, Adrián. Bueno, nosotros aquí seguimos, porque vamos a seguir hablando de esta que es nuestra agenda, es mostrar esto que en otros lados no está y que cuando se muestra lo que se hace es estigmatizar, mentir y tratar de denostar todo lo que tenga que ver
con lo público. Así que te mandamos un abrazo y muchísimas gracias por estos minutos a Radio Universidad. Bueno, no, gracias a ustedes por preocuparse y por estar siempre del lado nuestro y bueno, sumar. Un abrazo Gracias. grande, Adrián.